Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me da gusto estar una vez más aquí con ustedes en su programa Un Nuevo Despertar. Como ya saben, soy el pastor Norberto Morales Quiterio de la iglesia Yo Soy el que Soy de la Ranchería El Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hasta donde enviamos un cordial y afectuoso saludo a todos y cada uno de nuestros hermanos de esa iglesia del Señor. También enviamos saludos y bendiciones a la vida de todos los pastores que integran la barra de Pan de Vida, la barra de pastores de Pan de Vida, el pastor, nuestro anfitrión, el pastor Agustín Guerrero, el coordinador, el pastor Ramón Alfaro, y a todos y cada uno de los pastores, y también a los del programa de la hora musical de Pan de Vida, que es los lunes de 10 a 12 del día. Les invitamos a que vean ese programa que está muy bonito. Y enviamos un cordial saludo a todos los que nos oyen en todas partes del mundo a través de esta aplicación del Facebook, y bendecimos sus vidas y todas las áreas de sus vidas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios porque nos permite la vida y la salud y estar aquí en este día para que por este medio podamos aprender más y leer, saber más, conocer más de su sagrada y bendita palabra. También bendecimos la vida de los dueños de este canal, de todos y cada uno de los que laboran también aquí y que hacen posible la transmisión de estos programas de parte de nuestro Dios. Bendecimos sus vidas y vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre amado que moras en los cielos, amado Jesús, amado Espíritu Santo, gracias porque nos permiten estar aquí de nueva cuenta, ya en esta aplicación del canal 8, tu nueva visión, y también porque algunas personas ya están conectadas, ya están dispuestos a acompañarnos para aprender más de la palabra de nuestro buen Dios. Pedimos la dirección del Espíritu Santo y que siga en control de todo este tiempo que vamos a estar aquí, y que todo sea y redunde para edificación, crecimiento y madurez espiritual de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras y vamos a leer, saber y conocer un poco de cómo debemos nosotros de caminar, cómo debe ser nuestra conducta en este mundo delante de todas las personas, porque recordemos que la palabra dice que y me seréis testigos en todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos ser testigos de Jesús y debemos también saber y estar conscientes de que la mirada de todas las personas están sobre nosotros, porque así como estuvieron sobre Jesús para ver cómo se conducía Él, qué hacía, así también las miradas de las personas están sobre nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos buscar vestirnos con la misma vestidura, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, bíblicamente, dice la palabra que como un nuevo hombre, como una nueva persona, una nueva criatura, que cuando venimos a los pies de Jesús, tenemos una nueva vestidura. Recordemos que la palabra dice que se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si esa palabra significa que al dársenos potestad de ser hechos hijos de Dios, quiere decir que debemos ser semejantes a Él, que debemos de parecernos a Él. Por lo tanto, allí nosotros estamos adoptando y tomando para nosotros una nueva vestidura. Y esa vestidura es la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, por ahí nosotros la vestimenta la debemos de usar y de portar, porque la vestimenta marca a la persona, la distingue, la hace resaltar, ¿sí? José llamó la atención con su túnica, porque era multicolor, ¿sí?, y esos colores eran fuertes y llamaban la atención. Por eso José de esa manera llamó la atención de sus hermanos y causó ciertas cuestiones en ellas, cierta reacción en ellos, ¿sí? El hijo pródigo recibió nuevas ropas. Nosotros, por lo tanto, debemos vestirnos con la vestimenta del nuevo hombre, con la vestimenta de hijos de Dios.
eso es lo que nosotros debemos de portar una vez que venimos a los pies de Cristo, porque ya no somos iguales, ya cambiamos. ¿Sí? Ya estamos adoptando un nuevo estilo de vida. Hemos dejado atrás la forma vieja de vivir apegada al mundo y estamos entrando a un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida que es conforme a la palabra de Dios y también que nosotros busquemos alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Por lo tanto, la primera cosa que nosotros debemos de portar, debemos de tener como parte de esa nueva vestidura del nuevo hombre, ¿sí? Es algo que distinguió a nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Y cuando anduvo aquí en la tierra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Portó una vestidura única de Él. Y esa parte de esa vestidura fue la misericordia, ¿sí? Por lo tanto, vamos a buscar en el libro vamos a leer primero nuestro texto base, que es en el libro de Colosenses capítulo 3, vamos a leer versículos del 12 al 15. Y nos dice el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pues la humildad, ¿sí?, es rendir el alma a Dios. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por lo tanto, vemos que el versículo 12 lo que nos lleva primeramente es a vestíos pues como escogidos de Dios. Nosotros somos escogidos de Dios. Y eso lo dice Efesios 1:4, ¿sí? Porque fuisteis escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Entonces, aquí el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses también nos los vuelve a afirmar y vuelve a pedirnos que nosotros debemos vestir de esa manera. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Sí? Y no podemos negarnos. Esa es la línea en que debemos nosotros avanzar y caminar, porque lo sabemos, porque lo dice la palabra de Dios. Fuisteis escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, aquí la palabra está afirmando lo que se dijo, se declaró, y de que fuimos escogidos desde hace mucho tiempo, hace muchos siglos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, lo está reafirmando, y amados, de entrañable misericordia, ¿ven? Primer punto también, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? Todos esos requisitos son los que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de reunir, y todos esos deben ser parte de nuestra vestimenta diaria, de nuestra vestimenta permanente, de nuestra vestimenta que sea continua, ¿sí? No debe de haber paréntesis, no debe de haber rompimientos, ¿sí?, sino que debe de haber una unidad en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Debe de haber en nosotros algo que nos identifique y nos separe, ¿sí?, de las demás personas. Por lo tanto, nuestro tema de hoy es la vestidura del nuevo hombre. Como nuevos hombres, como hijos de Dios, nosotros debemos de diferenciarnos por nuestra conducta, por nuestra forma de hacer las cosas, por nuestra forma de pensar, de mirar, de hablar, de los anhelos del corazón y de nuestra conducta principalmente, porque eso es lo que es real, lo que las personas a nuestro alrededor pueden observar y pueden ver. Recuerden que también la palabra dice que para que ellos puedan decir, cuando nosotros nos conduzcamos de esa manera y vean que realmente somos hijos de Dios, que el amor de Dios está en nosotros, ellos puedan decir, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos.
La palabra se va complementando y nosotros debemos de ser armoniosos, acordes a esa palabra, para que así podamos impactar la vida de las otras personas. A veces para evangelizar y para evangelizar a otras personas no es necesario hablar, sino solamente es necesario que nosotros nos comportemos como Jesús. Como hijos de Dios que somos, debemos comportarnos como Jesús, tener el carácter de Jesús, hacer las cosas como Jesús, ser primeramente misericordiosos en todo momento y en toda oportunidad que tengamos. Y nuestro Dios nos da muchas oportunidades cada día para que practiquemos la misericordia con nuestros prójimos. Antes de continuar más en detalle de este punto de la misericordia como parte de la vestimenta del nuevo hombre que somos tú y yo, que fuimos escogidos por nuestro Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo, vamos a un corte comercial. Ok, continuamos con su programa, Un Nuevo Despertar. Nuestro tema de hoy es la vestidura del nuevo hombre. Por lo tanto, nosotros debemos de dejar todo lo de la vieja vida. Romanos 12:2 dice, ya no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? De todo conocimiento que viene de la palabra de Dios. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por lo tanto, debemos de despojarnos de todo lo que hay, de todo pensamiento que no es de acuerdo a la voluntad de Dios y que no está basado en su sagrada y bendita palabra. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar, ¿sí?, vestir esa vestimenta del nuevo hombre, despojándonos de todo lo negativo, de todo lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios y todo lo que no es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Debemos leer la palabra para conocer esos mandamientos, esos preceptos, ¿sí?, que nos llevan a que nosotros podamos tener esa nueva vestimenta, a que nosotros podamos vestir vestiduras blancas, vestiduras de santidad, vestiduras de misericordia, vestiduras de bondad, vestiduras de humildad, vestiduras de mansedumbre, vestidura de longanimidad, vestidura de perdón y vestidura de amor. Esa debe ser la vestimenta de cada uno de nosotros como nuevas personas, como nuevas criaturas, como nuevos hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, ¿sí? Para que todo lo del viejo hombre quede atrás y podamos nosotros ser obreros aprobados delante de nuestro buen Dios. Por lo tanto, decíamos que la vestimenta es algo que nos distingue. Es algo que distingue a unas personas de otras, ¿sí? Importante es, por lo tanto, que nosotros adoptemos esa vestimenta, esa vestidura blanca sin manchas, que es la que nuestro Dios Padre quiere que nosotros podamos portar. Recuerden que en el Apocalipsis dice, en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿quiénes son esos de vestiduras blancas? Esos de vestiduras blancas eran esa multitud que se encontraba vestida de vestiduras blancas, ¿sí?, y que dice que habían salido de la gran tribulación. Todos los redimidos de este mundo que estaban allá y que todavía no son todos, que todavía se van a seguir agregando y de entre los cuales un día en un momento podemos estar cada uno de nosotros, si nosotros también buscamos vestir y mantenernos con esas vestiduras blancas. Así que tenemos trabajo que hacer. Tenemos cosas en que entretenernos, tenemos que buscar nosotros vestir esas vestiduras blancas, tener esa vestidura del nuevo hombre, dejar toda vestidura que no es de acuerdo y a la voluntad de nuestro Dios, para que así nosotros podamos ser obreros aprobados, tomarnos de la mano de nuestro Dios, leer su palabra, orar, mantenernos, tratar de estar firmes en el día malo, de resistir al diablo para que huya de nosotros. Por lo tanto, en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 podemos ver qué nos dice la palabra con respecto a esa virtud de nuestro Dios, a ese caminar de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, a esa parte de su vestidura que Él llevaba, que Él portó cuando estuvo aquí en este mundo. Y 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Ve? Padre de misericordias. No habla en singular, misericordia, sino habla en plural. Padre de misericordias. O sea,
que Él es misericordioso en todos los aspectos que pueden concebirse, que pueden entenderse. No es nada más misericordia una, sino es misericordia, todas las que puedan darse. Y Él es el Padre de esas misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de permítanme, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sí? ¿Ven? Esa es la principal característica y virtud de nuestro Dios, que es misericordioso, ¿sí? Y es misericordioso para con todo. Es misericordioso para con sus hijos, pero también es misericordioso para que los que aún todavía no han venido a los pies de Cristo, no han creído, ¿sí? Por eso la palabra dice que el sol sale para buenos y para malos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos y nosotros podemos pensar que ya esas personas quizás no van a ser salvas, pero no. Dice que Él todavía no ha permitido que la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. El amor, la misericordia, la gracia sobre gracia de nuestro Dios es eterna. Es por los siglos de los siglos. Por eso Él espera. Es paciente. La palabra paciencia en hebreo se traduce lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Porque Él está esperando todavía que muchos van a venir a sus pies, van a creer, van a convertirse. Muchos van a predicar su palabra, de los que hoy en día todavía no lo hacen y no han creído. ¿Sí? Entonces, por eso Él. Porque también la palabra dice que Él ya ha predestinado a muchos para ser salvos. Y todavía esos van a venir en el tiempo, en el kairos de Dios. Van a venir y van a predicar la palabra, van a creer y van a dar testimonio de lo que Dios haga en sus vidas. Ellos también en un momento van a poder vestir esas vestiduras del nuevo hombre. Hoy quizás muchos no la tengan, pero el día de mañana, en una semana, en meses, años, eso solamente Dios lo sabe. Pero ellos también, muchos de los que andan allá, muchos de los que quizás hoy se ríen, hoy se burlan, hoy nos tiren a locos, hoy nos menosprecien. El día de mañana, muchos de ellos van a vestir esa vestidura del nuevo hombre como hijos de Dios. Van a predicar la palabra. Y eso solamente Dios lo sabe. Nosotros tenemos que soportarnos unos a otros, como dice la palabra, ¿sí? Soportar, en el versículo 13 del capítulo 3 de Colosenses, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, ¿sí? Por eso, si hoy se burla alguien de ti, si hoy te dice esto, tú perdónalo. Tú no sabes si esa persona ya es un escogido de Dios desde antes del principio de los siglos para ser salvo. ¿Sí? Hoy quizás todavía esté allá, porque no es su momento, no es su día, no se ha llegado la hora. Todavía, pero conforme a la voluntad, y en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, esa persona que hoy se ríe, que hoy se burla de ti, que hoy te señala, que hoy te llama loco, dentro de unos días o un tiempo, él también va a estar de este lado. Ahí tenemos la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ¿qué hizo? Hizo más, fue más allá. Él los perseguía, los mataba. No dejaba a ninguno, hombre, mujer, niño, anciano. No tenía misericordia de nadie en Saulo de Tarso. Pero después que fue llamado, después que fue convencido y convertido por Jesús para que predicara el Evangelio, ya estuvo de este lado. ¿Vemos? Así actúa nuestro Dios. Y nosotros debemos de ser como nuestro Dios, pacientes, misericordiosos, amando, soportando unos a otros. A esos que hoy se ríen y se burlan de nosotros, ¿sí? Hay que soportarlos, ¿sí? Y también hay que perdonarlos, ¿sí? Porque nosotros no sabemos los planes de Dios. Solamente Él lo sabe. Pero nosotros debemos de tener fe y confiar, orar por esas personas, para que Dios, a través de su Espíritu Santo, obre en ellos, los redarguya, interceda por ellos con gemidos indecibles, para que después
estén de este mismo lado, como lo hizo Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo, un gran predicador, un gran teólogo, un gran hijo de Dios, un gran discípulo de Dios, ¿sí? Pero todo es en el tiempo de Dios. Nosotros no tenemos que desesperarnos, nosotros no tenemos que señalar, nosotros no tenemos que juzgar. Todo está en las manos de Dios. Nosotros tenemos que interceder, que amarlos, que soportarlos, que predicarle el Evangelio, que ser misericordiosos con cada uno de ellos. Porque Pablo mismo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es el Padre Celestial. Nosotros debemos de actuar de la misma manera. Por eso el tema de hoy, la vestimenta del nuevo hombre. Nosotros debemos de dejar de airarnos, de enojarnos, de señalar, de juzgar. Eso solamente le corresponde a Dios. Nosotros como verdaderos colaboradores de Dios debemos hacer lo que dice la palabra. Debemos nosotros, ¿sí?, tratar de cumplir con estos mandamientos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Si somos escogidos de Dios, quiere decir que nosotros reunimos ciertos requisitos. Y ciertos requisitos pueden ser el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También nosotros debemos de amar como amó Jesús, perdonar como perdonó Jesús. Debemos nosotros también de soportarnos unos a otros, como dice la palabra. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Porque todo eso, amados hermanos, ¿sí?, es rendirnos nosotros ante nuestro Dios en obediencia y fe, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la vida, siendo misericordiosos, bendiciendo, amando, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Esa es la dirección que nosotros tenemos que tomar. Es la manera en la que nosotros debemos de vivir esa vida de fe, esa vida de pureza, esa vida de amor. Siendo nosotros también, estando en el tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Esa debe ser la secuencia que nosotros debemos de seguir, no apartarnos de ella. Claro, en este mundo, sí, vendrán momentos, quizás soportemos 1, 3, 5, 9, 15 veces, pero va a llegar un momento en que quizás no podamos soportar, nos airemos, ¿sí?, nos sentamos tentados a hacer cosas, a gritar, a revertir lo que se nos dice. Pero allí es donde debemos nosotros tomarnos muy, muy fuertes de la mano de Jesús. Recordar que Él, dice la palabra, que Él no abrió su boca y que fue como cordero al matadero. De igual manera, eso es parte de lo que nosotros debemos de ser, ya vistiendo esa vestidura del nuevo hombre. Tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. Si nosotros mantenemos cerrada nuestra boca, no abrimos, no nos quejamos, no maldecimos, no decimos nada, vamos como cordero al matadero, eso es agradable a Dios, a Jesús. Pero si nosotros permitimos que algún detalle de este mundo, que alguna tribulación nos saque de nuestro caminar, de nuestra vida de fe, estaremos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, estaremos desobedeciendo y deshonrando al Padre y al Hijo. Por eso Jesús vino, para ser ejemplo para nosotros. Su palabra, Él dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Y dice también que no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Quizás nosotros no podamos soportar todo lo que Jesús padeció, lo que sufrió, lo que le hicieron a Él. Pero Él dice que Él no nos va a dar una prueba, una tentación que no podamos soportar. Él es consciente, ¿sí?, que estamos en el tratar, que no somos igual que Él. Por eso Él se adelanta y nos dice, no se preocupen, ustedes obedezcan, sean humildes, sométanse, que yo voy a estar con ustedes y no voy a permitir que algo que no puedan soportar, para lo que no estén preparados, no llegue a su vida. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a tomar todo ese cansancio de ustedes, toda esa carga que venga a ustedes, yo la voy a tomar. Confiad, tened fe. Entonces, de esa manera debemos de buscar vivir. Nosotros debemos de buscar caminar para con nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo de esa misma manera. Entonces,
nosotros debemos de ser misericordiosos como parte de la vestidura del nuevo hombre, porque esa fue parte de la vestidura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos, otro aspecto importante que Jesús también vistió es la bondad. Ser bondadosos, ¿sí? Ser bondadosos, ¿sí? Y aquí vemos que el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses nos dice, de benignidad. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, bondad, ¿sí? Por lo tanto, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, vamos a ver qué nos dice con respecto a esto. El capítulo 6, versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cada oportunidad que tengamos, nosotros debemos de aprovechar para obedecer ese mandamiento que está aquí en el versículo 10 de Gálatas. Vamos a otro corte comercial y regresamos. Ok, continuamos entonces. Entonces podemos ver que como parte de esa vestimenta, ¿sí?, del nuevo hombre, nosotros tenemos que actuar con bondad. Gálatas 6:10 nos dice de la manera siguiente, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. Entonces, bondad, benignidad, ¿sí?, es que nosotros podamos hacer el bien cada que tengamos oportunidad a cualquier persona. Recordemos el segundo y gran mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar, ¿sí? El amor es el más grande de todos. Recordemos que dice la palabra, hoy persisten la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, benignidad es también muy cercano al amor, la bondad también, porque si tenemos amor, somos buenas personas, benignidad, y hay bondad en nosotros. Y esa bondad, cada que hay oportunidad, busca hacer el bien a los demás. Entonces no es tan difícil, ¿sí? Por eso el mayor de ellos es el amor. Debemos buscar que el amor de Dios siempre esté en nuestro corazón, para que de ahí salgan todas las misericordias y bienaventuranzas de la palabra de Dios, para que nosotros podamos contagiar a otros. Así que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y cada que tengamos oportunidad, hagámosle el bien a todos, sin mirar a quién, sea creyente o no creyente, ¿sí? Pero también dice aquí que le hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y qué pasa a veces en nuestras iglesias, ¿sí?, con nuestros hermanos? A veces no somos bondadosos, no somos misericordiosos, no somos bondadosos con ellos. A veces con ellos somos buenos, a veces con nuestros vecinos, con las personas del trabajo, con todas las personas que encontramos, y a veces con algunos de los hermanos, ¿sí?, en donde nos congregamos, tenemos problemas, tenemos detalles, hay rencillas, ¿sí? Dejemos todo celo ministerial, ¿sí? La palabra de Dios dice que somos parte de la iglesia, y que como parte de la iglesia del Señor somos muchos miembros, y que dice que cada miembro tiene una ocupación diferente que hacer, que no todos podemos hacer lo mismo. Por lo tanto, el celo ministerial es que tú quieres hacer lo que tu hermano en la fe está haciendo. Órale al Señor porque Él te dé tu lugar, Él te ubique en el ministerio, en lo que tú vas a desempeñar a hacer allí en tu congregación, en la iglesia de la que formas parte. No quieras quitar a los demás. Recordemos que una madre le dijo a Jesús, Señor, cuando estés allá en tu reino, que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús le respondió, no depende de mí el dar eso, el conceder eso. O sea, tú órale al Padre, para que el Padre te coloque, te lleve al ministerio, al lugar, a lo que tú tienes que hacer, a lo que tú tienes que desempeñar como parte de la iglesia del Señor. No ambiciones, no envidies lo de los demás. Ubícate. Pídele a Dios en oración que te dé, que vea cuál es tu ministerio, cuál es tu don espiritual, cuál es tu talento. Y busca colocarte en eso y aflóralo, actívalo, haz todo lo que tengas que hacer de esa manera. Porque de esa manera buena, con benignidad, con bondad, hacer las cosas es agradable a Dios.
A veces nosotros nos enfrascamos en esas cuestiones y no debemos de ser así como hijos de Dios, ¿sí? Porque esa vestimenta que adoptamos de envidia, de avaricia, de celo ministerial, no es agradable a Dios y no estamos haciendo las cosas bien ni de la manera correcta. Por lo tanto, tenemos que encontrar nosotros nuestro espacio, nuestro ministerio, en dónde es que tenemos que estar. Y en eso es que debemos de trabajar, de colocarnos para seguir adelante. Pero para que nosotros podamos entender, comprender y sujetarnos a eso, debemos de ser humildes. Humildes como lo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Humildad y mansedumbre como la de Él, como la del Cordero y León de Judá. Humildad. Si no hay humildad en nosotros, por eso a veces la bondad no existe, se va de nosotros. Porque si no somos humildes, no podemos ser bondadosos, no puede haber benignidad en nosotros, ¿sí? No podemos ser misericordiosos. Entonces, humildad para aceptar la voluntad de Dios y poder colocarnos, ¿sí? Ubicarnos en donde es nuestro lugar, con el ministerio que nos corresponda, con el don espiritual que tengamos, con el talento que tengamos y ponerlo a trabajar. No tratemos de hacerlo de otros, de hacerlo de otros, ¿sí? Sino hagámoslo de nosotros, lo propio, lo que nos fue dado y repartido por el Espíritu Santo, o lo que lo estamos pidiendo de corazón. Pero es necesaria la humildad para que nosotros podamos también poder hacer las cosas de esa manera. Veamos qué nos dice Filipenses 2, del 5 al 8. La palabra nos dice de la manera siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos a nosotros mismos y hacernos obedientes para poder seguir con el ministerio, el don espiritual, el talento que nos corresponde, en donde Dios nos ponga, ¿sí? El Padre le dijo a Jeremías: tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te diga. El Padre hoy te dice a ti: tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te diga. Nosotros solamente como buenos colaboradores de Dios tenemos que obedecer. Heme aquí, envíame a mí. Sin protestar, sin otras palabras. Aceptar, ser obedientes, humildes, mansos. Vean, Jesús dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Lo envió. ¿Y a qué lo envió? A padecer, a sufrir, a morir en la cruz del Calvario, a que lo hicieran una sola llaga. Y Jesús fue humilde, fue obediente, y ahí lo dice, obediente hasta la muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestro ejemplo a seguir. Tú y yo debemos de ser obedientes, y si es necesario que seamos obedientes hasta la muerte y hasta cualquier tipo de muerte que nos toque. Vemos que los discípulos de Jesús murieron de diferentes maneras. ¿Sí? Algunos tuvieron muertes más difíciles, más duras que otros de soportar. Tú y yo debemos de prepararnos de la misma manera, estar conscientes. Recordemos que Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Con la conciencia abierta, con la conciencia despierta, venga lo que venga y pase lo que pase, así nos vaya la vida en ello, nosotros, fieles, obedientes, esforzados y valientes, humildes, aceptando la voluntad de nuestro Dios siempre, con agrado, con amor, con esperanza y con fe. Ese es nuestro caminar. Así esa vestidura es la que nosotros debemos de portar cada día, ¿sí? Como parte del nuevo hombre, ya siendo hechos hijos de Dios. Esa es la parte de nuestra participación en el padecimiento de Cristo antes de la cruz del Calvario.
También debemos de ser nosotros mansos, mansedumbre. Busquemos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Allí nosotros podemos ir siguiendo, podemos nosotros ir continuando, viendo lo que podemos hacer. Dice 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Vemos? Se habla de Moisés, el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como el siervo de Dios, la persona con mayor mansedumbre que hubo sobre la tierra. Eso lo distinguió a él. Eso fue la vestidura de Moisés, mansedumbre, misericordia y amor, gracia sobre gracia, vestidura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vestidura de Moisés, la mansedumbre. Vemos, amados hermanos, ¿sí?, que la vestidura hace una diferencia. La vestidura resalta, ¿sí?, la vestimenta, ¿sí?, marca y hace sobresalir a la persona. Mansedumbre. Vemos que la palabra habla de Moisés como en la persona con mayor mansedumbre sobre la tierra. Por lo tanto, también podemos ver que parte de esa vestimenta del nuevo hombre también lo es la longanimidad. En Génesis 45:24 podemos ver que la palabra nos dice de la siguiente manera: y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Longanimidad, que estén en paz, en tranquilidad. ¿Sí? Les dijo: no riñáis por el camino. Jesús los conocía, sabía que de algún detalle iba a surgir e iban a empezar ellos a enojarse, a molestarse, y por eso les dijo, les previno: no riñáis por el camino, para que ellos fueran en paz, en tranquilidad. ¿Sí? Que se utiliza la palabra longanimidad, pero es sinónimo también de humildad, de mansedumbre, de soportarnos unos a otros. También tenemos que perdonar. Perdón. Otra de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, del Santo Espíritu de Dios. Perdón. Mateo 18:21 nos dice de la siguiente manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 21. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Ven la importancia del perdón? Por eso nosotros tenemos que perdonar, porque el Padre nos perdona. Dice la palabra que Él nos perdona nuestros pecados, los tira al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y nosotros perdonamos de la misma manera que Dios. Nosotros perdonamos de la misma manera en que nosotros hemos sido perdonados. Allí hay detalles. Por eso a veces nosotros no tenemos paz ni tranquilidad. Vamos a un tercer corte comercial antes de continuar con nuestro tema. Continuamos con la enseñanza del día de hoy y estábamos hablando del perdón, ¿sí? Que nuestro Padre Celestial nos perdona, tira nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Por lo tanto, así de la misma manera nosotros debemos de perdonar totalmente y olvidarnos. Porque nosotros decimos que perdonamos pero no olvidamos, no. La Biblia dice que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados, los tiran al fondo del mar y nunca más se vuelven a acordar de ellos. Y nosotros perdonamos, pero no olvidamos. No estamos en la misma sintonía que el Padre y que el Hijo. ¿Sí? Estamos haciendo una diferencia nosotros conforme a nuestra voluntad y a nuestro libre albedrío. Y nosotros debemos de someternos a la voluntad de Dios, ¿sí? Y a obedecer su palabra. Por lo tanto, tenemos que buscar caminar de esa manera,
Tenemos que buscar nosotros vivir de esa manera, ser nosotros coherentes, ¿sí? Caminar en esa misma línea, ser obedientes, ser esforzados, ser valientes. Por lo tanto, nosotros debemos de perdonar totalmente. ¿Para qué? Para que así podamos nosotros ser verdaderos colaboradores, ser verdaderos hijos de Dios, para que estemos en sintonía, en obediencia a la palabra, siendo hacedores de esa palabra, ¿sí? Poniendo esa palabra por obra que nos fue dejada. Por lo tanto, debemos nosotros buscar, ¿sí? Caminar de esa manera, no saltarnos nada, no saltarnos ninguna situación, sino al contrario, debemos nosotros buscar permanecer tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que así podamos siempre caminar, estar nosotros viviendo una verdadera vida de fe, buscar nosotros vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? El otro requisito que hay para que nosotros podamos vestir esa vestimenta del nuevo hombre es el amor. Y recordemos, ya les dije hace un momento, que el amor, ¿sí? Que hoy persisten, dice la palabra, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, amados oyentes, nosotros debemos de buscar, ¿sí? Llenar nuestro corazón de amor, pero del amor de Dios, de ese amor eterno, de ese amor agape, ¿sí? de nuestro buen Dios. Ese amor que nos lleve a buen término, ese amor que nos lleve a poder vivir una vida de fe que sea de acuerdo a la palabra, que sea de acuerdo, ¿sí? a la voluntad de nuestro Dios, que nosotros nos sometamos a ella y que podamos caminar, que podamos nosotros hacer, ¿sí? que la gente diga verdaderamente grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Que puedan ver el cambio en nuestra vida, que puedan ver cómo nosotros vivimos esa vida de fe. Vemos que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, nos habla de la preeminencia del amor, ¿sí? Del amor, que nos dice, versículo 8, el amor. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por lo tanto, amados hermanos, aquí es donde nos dice en el versículo 13 del capítulo 13 de Primera de Corintios, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar, ¿sí? hacer que esa palabra viva en nosotros. Hacer que esa palabra esté en nosotros, hacer que nosotros podamos vivir de esa manera, ¿sí? De esa manera, que podamos nosotros tratar de que, siendo hijos de Dios, podamos nosotros tener esa vestimenta. Y repetiré los puntos. La vestimenta que debemos nosotros buscar como hijos de Dios es, primeramente, ser misericordiosos. Segunda, ser bondadosos. Tercera, ser humildes. Cuarto, ser mansos. Quinto, vivir con longanimidad. Sexto, perdonando todo y con amor en nuestros corazones, en nuestras vidas, con el amor de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, esa es la enseñanza que tuvimos el día de hoy. Y vamos a enviar un cordial saludo y bendiciones para todas y cada una de las personas que tuvieron a bien acompañarnos, enviarnos un mensaje el día de hoy y
estar con nosotros, estar pendientes. Les agradecemos y les bendecimos su vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que sigamos adelante. Sigamos adelante escudriñando las Sagradas Escrituras. Ustedes allá, antes de acostarse, léanse un capítulo o unos versículos de un capítulo de las Sagradas Escrituras y mediten en ellas. Traten de entenderlas, traten de comprenderlas, de discernirlas. ¿Para qué? Para que sean de edificación y de crecimiento espiritual en sus vidas. Por lo tanto, podamos nosotros seguir avanzando. Que ya no nos quedemos estancados, que no estemos allí nada más, sino que pueda haber un avance, que nosotros podamos ir madurando, teniendo crecimiento espiritual en la vida de fe que llevamos. Y así, amados hermanos, yo les invito a que continúen ustedes sintonizando cada día, cada momento, este Canal 8 y todos los programas que se transmiten lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en donde se predica la palabra de nuestro buen Dios. ¿Sí? Si ustedes también tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer, envíennos sus mensajes, sus preguntas, y aquí vamos a tratar de darles respuesta, de ver que esa edificación, crecimiento espiritual en ustedes vaya avanzando, vaya aumentando, se vaya cimentando, y que ustedes puedan tener un buen crecimiento en la vida de fe para que puedan alcanzar madurez espiritual, que ya salgamos de ese estado de ser bebés espirituales, de necesitar la leche espiritual, que vayamos madurando, caminando, y principalmente que podamos nosotros ser verdaderos colaboradores de Dios, que podamos nosotros ya con esa vestimenta, con todo, empoderarnos de ese espíritu de amor, poder y dominio propio, e ir y comenzar a cumplir con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y al que creyere, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ese es el fin, ese es el propósito de la vida de todos y cada uno de nosotros en esta tierra, en este mundo. Para eso fuimos creados, para servir a Dios. Y parte de nosotros importante es desempeñar nuestra labor como verdaderos hijos de Dios, cumpliendo con esa gran comisión, yendo, avanzando, caminando de esa manera, tomados de la mano de nuestro buen Dios, para que así podamos nosotros ser útiles en la vida del Señor. Recordemos que nosotros debemos ser como el pámpano, agarrarnos fuertemente a la vid verdadera, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nuestro Padre Celestial pueda seguir y terminar la obra que un día empezó en cada uno de nosotros. Pero recordemos que es importante que demos frutos. Es importante permanecer tomados de la mano de Dios para que podamos dar fruto, mucho fruto, ¿sí? Para que así nosotros podamos acumular tesoros en el cielo y podamos ser un día llamados y aprobados como buenos obreros. Así que mientras ese día llega, mientras la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llega, el día del juicio viene para todos, vivos y muertos, debemos nosotros de preocuparnos, de estar trabajando en una sola cosa, en ganar almas para Cristo, en predicar el Evangelio, en prepararnos para que estemos debidamente preparados para esa segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, debemos nosotros buscar vivir en santidad, como nos dice, ¿sí?, el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así, con la humildad estaremos nosotros sometiendo y rindiendo nuestra alma a nuestro buen Dios. Dice el 12, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Teniendo nosotros límites en nuestras relaciones, ¿sí?, y poder soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y sobre todo, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, como lo leímos en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Por lo tanto, si nosotros nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto, estaremos también vistiéndonos de paz, de la paz, de esa paz que da nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el príncipe de paz, ¿sí? Por lo tanto, el perdón
está basado en la gracia de nuestro buen Dios. Por lo tanto, de esa manera es como nosotros debemos de buscar vivir. Es la manera en que nosotros debemos de ser seguidores y siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos ser declarados obreros aprobados. Vamos a tener una palabra de oración para pedir la confirmación de la palabra de Dios y ser despedidos. Padre amado que moras en los cielos, amado Jesús, amado Espíritu Santo, gracias te damos por el tiempo en este día que nos has dado para poder cumplir con esa gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura a través de este medio. Te damos gracias por la tecnología que permites que hoy en día exista, porque también hay personas que trabajan en este canal, personas que tú les pusiste en su pensamiento el que pusieran este canal, que se preocuparan de tener estos medios para que también fueran condescendientes, para que nos permitan predicar tu sagrada y bendita palabra. Padre amado, la semilla ha sido sembrada y como dijo Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero quien da el crecimiento eres tú. Haz tu obra en cada uno de los oyentes, también en mí, Señor, porque cada día aprendemos más de tu sagrada y bendita palabra, que esa semilla del fruto esperado para el que fue enviado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. Estamos despedidos.